En el cuarto día de la Semana de la Cultura Digital en contexto público, mediadores y mediaciones digitales en bibliotecas, museos y archivos. La conferencia del día de hoy es La artesanía del sujeto, mediaciones humanísticas sobre la creatividad. El invitado es Juan Luis Suárez. Él es director de Cultureplex Lab en Western University, en Canadá, con doctorado en filosofía de la Universidad de Salamanca y en estudios hispánicos de McGill University, con maestría en manejo de sistemas de información y en aplicaciones multimedia de la Universidad Abierta de Cataluña. Sus investigaciones abordan aspectos como la teoría de la complejidad, las tecnologías del humanismo, el barroco hispánico, la globalización y las nuevas literaturas. Desde el 2016 ha analizado los archivos de La Paz se toma la palabra, entre otros proyectos del Banco de la República, desde la perspectiva de las humanidades digitales. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un auténtico placer estar otra vez en Colombia, en Bogotá, después del paréntesis pandémico, y un placer poder compartir con ustedes parte del trabajo que hacemos en el laboratorio en Canadá y que en parte se ha realizado con colaboraciones aquí con la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Lo que les propongo esta mañana es un pequeño viaje, una invitación por 5 de las ideas con las que he estado trabajando últimamente, de manera que, aunque empecemos con la creación y la creatividad, acabemos con la digitalidad y la creación artificial de las máquinas, para en cada una de las estaciones, en cada una de las paradas del viaje, hacer una pequeña reflexión en torno a la gestión cultural y la creación en el mundo de la digitalidad, y la pospandemia. Así es que, si les parece, empezamos hablando de la creación y de la creatividad. Y para eso les voy a traer un personaje tanto antiguo, de finales del XIX y principios del XX, llamado Samuel Alexander, que fue un filósofo australiano poco conocido, de origen judío, que al final de su juventud y con cierta oposición de la familia, decidió hacer un viaje desde Australia, imagínense en esos tiempos, hasta Inglaterra, porque él había decidido que quería estudiar filosofía. ¿Y dónde mejor que Oxford o Cambridge para estudiar filosofía en esos tiempos? Probablemente todavía en el día de hoy. Alexander es bastante importante, aunque se conozca poco, porque influyó, como veremos ahora, de manera muy determinante en uno de los mayores filósofos del siglo XX, Alfred Whitehead. Pero es importante sobre todo porque hace una serie de reflexiones que empiezan de una manera metafísica, pero acaban en el terreno de los valores, en el terreno de la belleza, en el terreno de las conexiones, de una manera muy importante. Y lo hace a partir de una reflexión sobre la creación cósmica, sobre la creación en general, la creación del universo y la creación artística. Su ahijada, que escribió una autobiografía o unas memorias de parte de su vida, le dedica un capítulo en esas memorias, y el capítulo lleva por título La belleza y la bicicleta, porque Alexander solía recorrer la ciudad de Manchester, que es el lugar en donde él ejerció como filósofo en la Universidad de Manchester, en su bicicleta. Entre las muchas anécdotas que hay, las hay acerca de la longitud de la barba y los accidentes que tenía porque se le enredaba en la bicicleta. Imagínense un señor como este a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, en esa ciudad industrial de Manchester. Alexander habla de la creación cósmica, y ahora veremos que la creación cósmica no es necesariamente una creación teológica o en torno a un Dios todopoderoso, al contrario. Y habla de la creación cósmica en el sentido metafísico de que haya algo, es decir, que estemos aquí, que haya naturaleza, que haya tiempo, que haya algo en lugar de que no haya nada. Esa pregunta fundamental que se hacen todos los filósofos y que sigue produciéndonos esa incertidumbre y a la vez esos cuestionamientos acerca de por qué es que existe la vida, por qué es que existe la naturaleza en lugar de que no exista. Y es muy importante porque lo hace a partir de una idea fundamental que me gustaría destacar una y otra vez y que me gustaría que luego comentáramos, no solo a raíz de las interrupciones que ha provocado la pandemia, sino también a raíz de las interrupciones que estamos provocando en la creación, en la naturaleza y en la vida en el planeta. Y esa idea es la idea de proceso, la idea de que la realidad es un proceso, no es una serie de entidades separadas, es un proceso. Y eso es fundamental. En 1927,
Samuel Alexander dio una conferencia bastante importante que luego se publicó con este título, Creación artística y creación cósmica. Y en esta conferencia, Alexander comienza a pensar la creación cósmica a partir de la creación de la obra de arte. Él dice, bueno, ¿cómo es que un artista crea una obra de arte? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo fundamental de todos esos procesos en los que se ve envuelto un artista? Y lo que dice es que el elemento fundamental de esa creación artística es la fusión de la mente creativa y la materia con la que trabaja el creador, con la nota fundamental de que ambos, tanto el creador como el material, son finitos, no hay infinitud. Esa fusión física y mental entre el creador y la materia con la que trabaja será fundamental para algunas de las cosas que voy a decir más adelante, pero sobre todo para la idea de que la creación, cuando pasamos de esa creación artística a la creación del universo, y el universo es creación increada según estos autores, se concibe como flujo y como continuidad. De ahí de la importancia del concepto de proceso. La creación es continuidad, es flujo, es la vida. Normalmente la gestión cultural no ha tratado con el tema de la creación, sino más con la gestión de patrimonio, con la formación de personas, con otros aspectos. La creación como que se queda en otro elemento, en otra instancia, casi siempre, y tiene que ver más con los mundos comerciales, con el presente, con otra serie de tareas. Sin embargo, si empezamos a pensar en la realidad en términos de flujo, de creación y de vida, les propongo pensar la gestión cultural en estos términos también. Que la gestión cultural tenga como una de sus misiones la de garantizar el flujo y la continuidad. Y ahora veremos el flujo y la continuidad de qué. Es decir, no la permanencia de entidades, no la conservación de objetos, sino la garantía del flujo y la continuidad. Y, en segunda instancia, a partir de la aproximación que hace Alexander a la creatividad, favorecer la función de la mente creativa y el material cultural. Esas serían mis dos primeras reflexiones acerca de la relación entre esta idea de creación, que es más importante que nunca en estos días, en esta época en que vivimos, y la nueva aproximación a la gestión cultural que creo que tenemos que afrontar en la época del mundo digital, en la época de la digitalidad. La segunda parada tiene que ver con el concepto de redes, que como saben algunos de ustedes, me preocupa hace tiempo, me preocupa en el buen sentido, no es que esté preocupado con las redes, sino que me preocupa intelectualmente la teoría de redes. Y aquí les remito a otro señor muy antiguo también, Alfred Whitehead, que fue un lógico muy importante en la Inglaterra de la primera parte, del primer cuarto del siglo XX, finales del siglo XIX, y que desgraciadamente es conocido sobre todo porque fue el coautor de uno de los libros más importantes de filosofía del siglo XX, el coautor con Bertrand Russell, de los principios matemáticos. En realidad, Bertrand Russell fue un discípulo más joven de Whitehead, pero ha quedado Whitehead sobre todo como el teórico de la matemática, de la lógica y un poco de los orígenes de la filosofía científica a principios del siglo XX. Hay un cambio biográfico muy importante en Whitehead que tiene que ver con que en algún momento, en el primer cuarto del siglo XX, recibe una invitación de la Universidad de Harvard para irse a enseñar allí. Y lo curioso es que quien le invita es el departamento de filosofía, no el de matemática ni el de lógica. Y en el transcurso de lo que durara en esa época el viaje en barco desde Inglaterra hasta Estados Unidos, hasta Boston, y el poco tiempo que tuvo para prepararse allí, como digo, en el espacio de pocos meses, pasa de ser uno de los lógicos más importantes del siglo XX a producir las lecciones que darán lugar a lo que, en mi opinión, es el libro más importante de filosofía de todo el siglo XX, Proceso y Realidad. Un periodo de tiempo cortísimo que probablemente indica que Whitehead había estado pensando en todas estas cosas durante bastante tiempo. Y lo que había sido un pensador fundamentalmente lógico, en términos de matemáticas, de ideas racionales, se manifiesta como un pensador de una profundidad metafísica absolutamente increíble. No se le conoce mucho, sus estudios se están haciendo cada vez más importantes y curiosamente es en Asia, en China, en Japón y en Corea donde lo que se conoce como filosofía del proceso está teniendo mayor auge hace ya como un cuarto de siglo.
Y eso tiene que ver sobre todo con la idea de la naturaleza y de la vida que tienen en las culturas asiáticas. La vida como proceso, la realidad como flujo, no a partir de entidades y accidentes como hemos pensado la realidad en el mundo occidental desde Platón, Aristóteles y desde los presocráticos en realidad. Casi toda nuestra tradición filosófica es la pregunta por el ente, por el ser, y luego en la tradición filosófica, teológica, cristiana, ese ente se convierte en el Dios, que antes había sido el Dios inmóvil de Aristóteles. Para Whitehead eso no es así. La creación, como digo, es increada. Lo creado se crea a sí mismo, como la vida se crea a sí misma. Y la realidad es proceso, es flujo. Esa es una de las ideas fundamentales. Whitehead toma algunas ideas para su teoría del proceso y realidad de Samuel Alexander, algunas relacionadas con el concepto de nexo, de vínculo, que ahora veremos, a la hora de explicar la realidad como una serie de vínculos que se van asociando entre ellos, creando oportunidades y ocasiones, que se dice en el lenguaje escolástico, en el lenguaje de la metafísica. Pero también toma algunas ideas fundamentales respecto a la creación, a la importancia de la belleza. Una de las cosas más interesantes de estos autores es que, viniendo de la lógica matemática, viniendo de la metafísica, acaban haciendo de la belleza uno de los principios fundamentales de la naturaleza y de la creación. Piensen que Whitehead es un pensador que discute con Einstein y le critica su formalización de la teoría de la relatividad. Tiene un par de artículos diciendo eso está mal en términos físicos. Es un experto en las teorías darwinistas y evolucionistas, con un giro muy importante en la época cuando todos los pensadores se van yendo hacia una concepción física del mundo. Whitehead dice, eso es muy importante, pero lo más importante que hemos descubierto en los últimos 50 años es la teoría evolucionista. Cualquier teoría filosófica, cualquier teoría de la realidad, tiene que partir del concepto de la vida, y de la vida tal y como la ha entendido o nos ha invitado a entender Darwin. Y en ese análisis del proceso de la vida acaba llegando a la importancia de la belleza como uno de los conceptos fundamentales que dan sentido a la creación misma, no como algo anecdótico o superpuesto a lo que miramos cuando nos hemos ocupado de la entidad, de lo importante. No, todo el proceso de creación acaba en la belleza. Todos los procesos realmente vivos acaban en la belleza. Whitehead dice que uno de los errores fundamentales de toda la filosofía occidental ha sido la noción de una existencia independiente. Es decir, la idea de que hay cosas que existen de manera aislada. La noción misma, si quieren, en términos humanos, de individuo, de que el individuo es una entidad separada, que existe de manera independiente de lo demás y que luego, por una serie de procesos y de relaciones, se acaba fusionando, conectando con personas, familia, colectividades, comunidades, etc. Eso no es cierto. La vida no funciona así. No hay nada en el universo, sea universo terrestre o universo de más allá, que exista de manera independiente. La realidad es, en realidad, el universo está entretejido y un poco nuestro trabajo es descubrir ese entretejimiento, esas redes. Quiero insistir en que esto no es una metáfora, en que Whitehead está haciendo un análisis de la realidad desde el punto de vista físico, metafísico y biológico a la vez. Él hace toda una exposición en filosofía y proceso, pero también en naturaleza y sociedad, acerca de cómo la realidad se constituye a partir de vínculos entre eventos. Y todo lo demás son categorías derivadas de ahí. ¿De acuerdo? No es una metáfora. La realidad física, la realidad subatómica, la realidad de la naturaleza, es una realidad entretejida, en la que no existen las entidades independientes. Esta es la portada de la edición del libro en español publicada por Atalanta, que fue la última, no sé si todavía es suya, la última editorial creada por el antiguo editor de Siruela, por el heredero de la Casa de Alba, que siempre hace editoriales y libros muy bonitos. Una edición muy buena, muy fácil de leer por el diseño. Enlazando con algunas de las ideas de Alexander y desarrollándolas, a la hora de hablar de proceso y realidad, Whitehead dice, la creatividad es el principio de novedad, el principio de la novedad. La creatividad es lo que nos acerca a que seamos capaces de encontrar cosas nuevas en lo que hay, al hecho de que exista novedad en el universo. Y dice otra cosa muy importante, devenir, es decir, llegar a ser, es un avance creativo hacia la novedad.
Cuando hablamos de avance creativo estamos hablando del avance creativo de los creadores, pero el avance de la propia creación que se autocrea constantemente y nos permite ver, nos permite existir en un mundo en el que hay cosas en lugar de que no las haya, en lugar de que exista la nada. Es decir, de lo que está hablando es del proceso mismo de la vida, desde el nivel más biológico hasta el nivel más espiritual, hasta el nivel de la creación de todo el universo, que sigue constantemente creándose a sí mismo. Por eso la mirada hacia la creatividad, hacia la creación, no es simplemente una moda basada en el entretenimiento, o en las costumbres o en las tendencias digitales del momento. Estamos hablando de la creación a una cantidad de niveles diferentes que nos remiten a la biología, al universo, a la naturaleza, a la existencia entretejida entre seres humanos y de estos con todos los otros seres del universo. Y también al impulso creativo, a la creatividad artística de la que habla Samuel Alexander para explicar lo que él llama la creatividad cósmica. De ahí la importancia de volver la vista al proceso de creación, al proceso de creatividad de los seres humanos. Segunda reflexión, si esto es así, lo que les propongo es que además de garantizar el flujo y la continuidad, que antes había mencionado, la gestión cultural lo haga del tejido cultural, del entretejido que los seres humanos y las comunidades crean por medio de la cultura, de las redes culturales que los seres humanos han entretejido, porque los seres humanos no existen de manera independiente, por más que el principio individualista y existencialista de nuestro mundo occidental nos haga pensar que Juan Luis Suárez es único, indivisible e incluso importante a veces, que se cree el mismo, no es así. Depende de las relaciones, de los amigos, de las instituciones, de todo el mundo que le hace existir. Uno no existe por sí mismo, por más que se lo crea. De nuevo, vuelvo a decir, no es que tenga yo vocación poética, pero no estoy hablando en términos metafóricos. Estamos hablando de un intento de entender la estructura de la realidad. Si tenemos dudas sobre eso, y antes de que volvamos a la famosa normalidad a la que quieren que volvamos, esto se ha hecho mucho más manifiesto durante la pandemia, en la que de alguna manera nos hemos visto obligados a cortar muchas de esas relaciones y entretejimientos que componían nuestra propia vida. Creo que esa es una de las lecciones fundamentales de hasta qué punto somos lo que son nuestras relaciones con el medio ambiente, con el exterior, con nuestro cuerpo, con otros seres humanos, con la naturaleza. Además, si la creación es tan importante como Alexander y Whitehead dicen, la creatividad para llegar a la novedad y posteriormente a la innovación como punto de llegada, no como motor de todo, debería ser también un elemento fundamental de la gestión cultural, porque la gestión cultural es la gestión de esas redes de conexiones entre todos nosotros y entre nosotros, las comunidades y el exterior. Y el devenir, el llegar a ser de cada uno de nosotros y de esas redes, de esas comunidades, dependen de la creatividad, dependen de que seamos capaces de ir sacando la novedad que existe en la realidad y que tenemos la misión de descubrir para que siga existiendo la vida, no como mera cuestión estética. Tercera reflexión, el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Vamos a verlo en un segundo. António Damasio, el neurocientífico portugués, afincado en Estados Unidos ya hace tiempo, toda su carrera la ha hecho en Estados Unidos, uno de los filósofos, investigadores y neurocientíficos más importantes por su facilidad de recuperar problemas de la filosofía, como hace en el libro más famoso que ha publicado, El error de Descartes, o en los libros sobre Spinoza, y en los que es capaz de darle un enfoque humanístico a las investigaciones que de otra manera ha hecho en el laboratorio. Como digo, acaba de publicar un libro nuevo, un tratadito nuevo, muy fácil de leer para los que no sabemos nada, que no sé si se ha publicado ya en español, se ha traducido, que lleva por título Sentir y Saber. El título es muy indicativo respecto a cuál es la ya tradicional aproximación de Damasio a la relación entre el cuerpo y la mente. ¿De acuerdo? No es conocer y saber. Este libro sobre la conciencia empieza con la idea de sentir, por un principio que los neurocientíficos ya tienen muy claro, que parte de dos supuestos muy interesantes. Por una parte, el sistema nervioso y el cerebro está en el cuerpo, no está separado del cuerpo, está en el cuerpo y dentro del cuerpo, y con el cuerpo, no hay separación. Y, por otra parte,
los neurocientíficos ya han comprobado que el cuerpo siente antes que el cerebro. El cuerpo siente automáticamente casi todo, lo que llamamos las emociones, y tardan no sé cuántos milisegundos en que esa información que el cuerpo procesa automáticamente en su fisicalidad a través de las emociones se registre en el cerebro. Entonces el cerebro diga, ahora tenemos que hacer esto, pero el cuerpo ya lo sabe. ¿De acuerdo? Por eso el sentir es siempre más importante y anterior en términos puramente físicos que el conocer. De ahí el error de Descartes. ¿De acuerdo? No pienso, luego existo. Siento primero. Lo importante, y esto es una cita traducida del nuevo libro de Damasio, es que los seres humanos somos criaturas sentientes que piensan y criaturas pensantes que sienten. Esa división tradicional entre el sentir y el pensar no tiene sentido. Y esta combinación, esta comunión entre los dos aspectos se da en el cuerpo, y eso es lo fundamental, y es a donde voy ahora. Dos artistas fundamentales, dos creadoras que hacen del cuerpo el escenario de su propia creación. Por una parte, Marina Abramovich, de quien hay al menos una obra aquí, la Santa Teresa, una de las versiones de la Santa Teresa, y cuya obra más importante y quizás una de las más interesantes, aparte de las performances iniciales en las cuales físicamente su cuerpo era el objeto de cualquier elemento, cualquier actividad que los espectadores quisieran hacer, hay una obra muy famosa del principio de su carrera, en la cual en una galería de arte, el día del estreno, ella se presenta vestida y hay una mesa con todo tipo de artefactos, tijeras, hay una pistola con una bala, hay rosas, hay de todo. Y el director de la galería le dice al público, imagínense una galería, imagínense el museo aquí, el día de la inauguración, la directora o el director le dice al público, bueno, la performance consiste en que ustedes puedan hacer lo que quieran con el cuerpo del artista. Y Marina Abramovich está así, y ella cuenta posteriormente que al principio la trataron bien, alguien le dio una rosa, alguien le dio un poco de agua, pero al poco del tiempo, y esto es un grupo de intelectuales y sus mujeres, creo que fue todavía en Yugoslavia cuando lo hizo, empiezan un hombre a romperle la ropa, se queda desnuda, otro hombre a rajarla con las tijeras, otro hombre a hacer otra cosa, y dice, lo más importante o lo más interesante fue darme cuenta de lo rápido que me convertí en un objeto para todo el mundo. Y la violencia que se extendía no solo entre los hombres, sino entre las mujeres, que no me hacían nada directamente, pero le decían a sus parejas, hazle algo, córtale. La imagen más famosa de toda esa performance es el momento en que el público se inicia una pelea porque uno de los espectadores coge la pistola que tiene una bala y se la pone en la cabeza y está a punto de disparar, mientras que otro espectador se pelea con él y al final consiguen que no haga nada. Pero después de 3 o 4 horas, un poco lo que Marina Abramovich trata de mostrar es hasta qué punto el cuerpo es el objeto propio de su arte. Luego, posteriormente, hace unos años, en Nueva York, hizo otra performance muy famosa llamada El artista está presente. Recuerden que en casi todos los casos, en nuestros museos y exposiciones, el artista es precisamente lo que nunca está. Están las obras, pero no está ella. Y en esta exposición, durante varios días, como 10 horas al día, ella se sentaba en una silla con una mesa delante y cualquier espectador que quisiera podía sentarse enfrente y mirarla a los ojos sin hablar durante el tiempo que quisiera. Y por ahí pasaron cientos y cientos y cientos de personas en un ejercicio extraordinario de presencialidad, de arte y de performance con el público. Pero bueno, lo importante es la idea del cuerpo como lugar de la creación, de la creatividad, ¿de acuerdo? De manera similar, Doris Salcedo, a la que conoce mucho mejor que yo, en Fragmentos hace una especie de revisión de la fragua de Vulcano, tan famosa en las pinturas, en el arte barroco, pero en la cual el cuerpo de las mujeres que sufrieron violencia violencia sexual durante el conflicto son las vulcanas que, con la fuerza de su cuerpo, destruyen las armas que luego formarán el suelo de la casa en la que está o la que es la instalación de Fragmentos. De nuevo, muy importante la idea de que el cuerpo es el lugar de la creación, el lugar de la creatividad, y creo que debería ser también el lugar de la gestión cultural. Otro autor muy importante, muy conocido, que ha hablado mucho del cuerpo y que hace del cuerpo el elemento fundamental también de su forma de crear, es Murakami, el escritor japonés. Hace unos años Murakami tuvo una serie de conversaciones con Hayao Kawai,
que era un psicoanalista junguiano japonés que había pasado casi toda su carrera en Europa, de una influencia tremenda. Acabó siendo ministro de Educación en Japón y tuvieron una conversación acerca de los problemas que tenía la sociedad japonesa, los problemas de las relaciones entre unos y otros, los problemas de la tradición y el cuerpo, la mente en Japón. Hawái, en esta conversación, después de escuchar a Murakami contarle cómo crea él, por qué se sumerge en esos mundos en los cuales luego él refleja a los personajes que se meten siempre en pozos para encontrarse a sí mismos, para resolver la trama de las novelas, lo que le sorprende es la idea de Murakami de ese compromiso del cuerpo entero para crear tu propio estilo. Y de nuevo, no es una metáfora. Murakami tiene un texto muy conocido, una serie de reflexiones, una especie de memoria, que se titula ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, en el cual básicamente cuenta cómo crea y la importancia que tiene el ejercicio y su relación con el cuerpo, tanto durante el tiempo que está entrenando y corriendo, como cuando está escribiendo. Y habla de la misma forma que habla de correr, habla de escribir. Es decir, es un proceso físico del cuerpo en el que se mete cada vez que se pone a escribir. Las rutinas, la forma de colocarse, el proceso físico de hacer que la mente entre en su cuerpo y descubra los diferentes sujetos, los diferentes Murakamis que hay y cómo él refleja luego todo eso en su propia novela, en el acto de escribir y en el contenido. La idea de que el cuerpo y el estilo son el camino que conduce hacia la creación de un propio estilo, de un estilo propio como creador, una forma de estar en la realidad. Si eso es así, y siendo el cuerpo una de las cosas a las que menos atención prestamos en la gestión cultural, o al menos no directamente, lo que les propongo también es que consideremos la gestión cultural en términos de la fusión entre la mente creativa y la materia cultural, como había dicho a partir de las reflexiones de Alexander, pero que vayamos un paso más allá y que hagamos de la cultura y de la gestión cultural el reino físico del cuerpo que contiene la mente, porque ahí es donde ocurre la creación, ahí es donde ocurre la creatividad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esa sería otra de las reflexiones y de los desafíos que tenemos para la gestión cultural en la época de la digitalidad. Porque recordemos que seamos digitales o no seamos digitales, hay un principio fundamental de la existencia humana, además del de que no existen seres independientes, y es que somos naturaleza, somos biología. Por eso el virus nos infectó. Si hubiéramos sido digitales, habríamos tenido como mucho un virus digital y poco más. Pero somos cuerpo, somos seres pensantes que sienten, seres sentientes que piensan, y estamos interconectados. Cuarta parada, en la artesanía. Y recuerden que hay gente, ahora lo repetiré, como Murakami, que se consideran a sí mismos, y estamos hablando de alguien que es eterno candidato al premio Nobel, que se consideran artesanos, no artistas, con una reflexión muy interesante acerca de por qué él es un artesano y no es un artista. Como él llama, un blacksmith, un trabajador del metal, pero en su caso el metal son las palabras. Y lo repite una y otra vez, y tiene que ver con el trabajo del cuerpo, con la repetición, con la importancia del sentir y de relacionarse con su propia materia cultural, con las palabras, de una forma muy radical. Me interesa en este sentido la aproximación que tiene la artesanía japonesa, la artesanía popular japonesa, hacia los artesanos sin nombre, a los artesanos anónimos. Y esta aproximación tan importante, que de nuevo parte del cuerpo, parte de lo físico, parte de lo material para llegar a la belleza, como desde otro lado les ocurrió a Alexander y a Whitehead, habla de que la belleza no es algo que esté ahí, la belleza solo existe cuando se identifica con el uso. Es la belleza que nace del uso, es la única belleza real para esta doctrina de la filosofía y de la artesanía. Y curiosamente, desde otro punto de vista, llegan a la misma reflexión. El uso se refiere tanto a la mente como a la materia, porque no se deben concebir de manera separada, porque no son separados. Otro intelectual muy importante, Richard Sennett, uno de los sociólogos más importantes de los últimos años, dedica todo un libro al artesano y a qué es lo que significa ser un artesano en la época de la
de la economía industrial o postindustrial en la que estamos. Y Sennett habla de que ser artesano, más allá de que sea un artesano de un tipo o de otro, dedicado a una materia específica u otra, tiene que ver con la habilidad de hacer cosas bien. Eso es lo que es un artesano. Piensen en cualquiera de nuestras actividades diarias, en nuestras diferentes profesiones, y piensen hasta qué punto estamos o están cerca de concebir su propia actividad diaria como una artesanía, como la habilidad de hacer cosas bien. Se trata de una técnica también, ¿de acuerdo? Y piensen la técnica en términos de lo que antes dije de Murakami, la conexión entre desarrollar una técnica a base de repetir, de hacer que el cuerpo domine una actividad y la mente domine una actividad, en su caso la escritura, en el caso de Marina Abramovich las performances, en el caso de Doris Salcedo una variedad de herramientas mucho más amplias, pero el hecho de que cómo se desarrolla una técnica a partir del control y la repetición del cuerpo en una serie de actividades. Y eso es lo único que hace posible crear un estilo propio. Es decir, primero hay repetición, entrenamiento, luego hay técnica, que tiene que ver con el dominio del cuerpo de una serie de repertorios que vienen de la tradición, y a partir de ahí uno puede crear como creador su propio estilo y llegar, como veremos, a la originalidad. Ese siempre es el camino. Pero el artesano también, además, dice Sennett, es el que tiene el deseo de hacer cosas bien por el solo hecho de hacerlas bien. Imagínense el nivel de concentración y de atención constante en la labor, en la unión de la materia con el cuerpo y con la mente, en nuestro trabajo diario, cuando se piensa en hacer las cosas bien por el solo hecho de hacerlas, sin ninguna otra motivación. Es decir, por el hecho de la relación que uno establece con su propia materia de creación o de actividad. Y requiere tres dimensiones, o tiene tres dimensiones principales: habilidad, compromiso y criterio o juicio. Recuerden que el criterio o el juicio es el principio fundamental de la estética kantiana y se supone también el principio de la responsabilidad personal y política. Uno solo puede decidir cuando tiene criterio, cuando ha tenido experiencia y ha reflexionado. Pero el compromiso es algo que tiene que ver con la propia actividad, pero con el mundo de alrededor también. Es decir, no estamos hablando simplemente y de manera despectiva, todo lo contrario, de cuestiones mecánicas. Estamos hablando de virtudes tradicionales de la filosofía política occidental y oriental igualmente. Un artesano o un artífice, como dicen de manera muy acertada en el sitio web del Museo del Oro, del Banco de la República, es una persona que ejecuta una obra con habilidad o destreza. Pero lo que yo quiero añadir, y sería uno de mis mensajes para hoy, es que la obra es la propia persona. Uno de los elementos fundamentales del proceso creativo de los artesanos y de cualquier concepción de la creatividad, creo, debería ser que cuando uno crea una obra lo que está haciendo es crearse a sí mismo una y otra vez. La obra es simplemente un instrumento que nos permite tener un espejo del alma y del cuerpo. Y cada una de las obras lo que hace es recrear, crear quiénes somos, todas las posibles versiones de quiénes somos. Por eso es tan importante que esta noción de creatividad asociada a la gestión cultural se expanda para que podamos crear programas en los cuales la gente, nuestros públicos, nuestros ciudadanos, utilicen las obras para crearse y recrearse a sí mismos. Porque, de nuevo, estoy hablando no de una metáfora, sino de lo que creo que es el elemento fundamental del desarrollo humano, que sabemos o deberíamos conocer porque ya se ha practicado y porque tenemos los ejemplos de la artesanía, de Murakami, de muchos artistas y de muchas artesanas y artesanos. La obra, por lo tanto, es la persona. Y eso es fundamental y es algo que tenemos que distinguir, como veremos ahora, del mundo de la innovación, del mundo de la producción y de una gran parte del mundo de la digitalidad. Y eso creo que es lo que debería distinguir nuestra gestión cultural, especialmente en contextos de instituciones públicas. Nuestra obra es la persona, cada una de las personas. Vuelvo un paso para atrás para conectar con las ideas iniciales. Una de las frases fundamentales de la metafísica de Whitehead en Proceso y Realidad. Lo importante no es crear algo desde la nada. De hecho, él no cree en la creación desde la nada. No tiene sentido metafísicamente. Es imposible que haya creación desde la nada. La creación es increada, se crea continuamente. Por eso esta idea es tan atractiva a los mundos asiáticos, mundos que creen en la realidad como un flujo, como un proceso constante, sin principio y sin fin. Pero si lo importante no es crear algo desde la nada, que es fundamentalmente la idea que acaba, creo,
perjudicando la actividad de los artistas, y por eso Murakami y otros artistas no se consideran artistas, otros creadores no se consideran artistas, sino artesanos, porque lo que ellos hacen es encontrar algo distinto entre lo que ya existe. Y en el caso de Murakami y algunos de los otros creadores de los que he hablado, eso nuevo, distinto entre lo que ya existe, es entre lo que ya existe dentro de ellos mismos, en sus cuerpos y en sus mentes, en su potencial. Por eso el proceso de creación y de recreación es un proceso de constante búsqueda de lo que está ahí, pero no somos capaces de desbrozar, encontrar, abrazar y utilizar para seguir en el devenir hacia la novedad. Creo que lo mismo se puede aplicar respecto a nuestros sistemas económicos, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, de organizar nuestras comunidades políticas. No es tanto cuestión de seguir pensando que vamos a encontrar cosas desde la nada que nos van a resolver todos los problemas. La cuestión es, con la creación que tenemos, ¿qué es lo que hay ahí ya que existe, que necesitamos en este momento? Si esto es así, matizo un poco más la propuesta todavía y podríamos hablar de la gestión cultural en términos de favorecer esa fusión entre la mente creativa y la materia, tener presente que la cultura se hace en el reino del físico del cuerpo y además deberíamos concentrarnos en ayudar en la creación de artífices, es decir, en intentar hacer de cada uno de nuestros ciudadanos y usuarios un creador de sí mismo, un artífice, un artesano. Ese es el papel que tienen las obras, la producción cultural que acumulamos del pasado y que seguimos acunando y favoreciendo en el presente, es decir, que nos sirvan para constantemente crearnos y recrearnos a nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la digitalidad? Probablemente es la charla menos digital que hayan tenido toda esta semana. Bueno, la digitalidad es un estado de realidad muy influido por ideologías económicas y políticas del momento, en que se pretende hacernos pensar que lo natural, lo habitual es que la vida se haga y se transcurra digitalmente. No solo los aspectos económicos, sociales y culturales que hemos visto durante la pandemia, sino incluso en algún punto también de manera biológica, con todos los avances que estamos viendo en una serie de técnicas que muy pronto van a estar comercializadas y distribuidas por toda la sociedad. Esto es bastante discutible y, como digo, es fruto de una serie de intereses y también de gente que, según su manera de pensar, cree que es a donde debería ir la humanidad. Parte de esta digitalidad ha abrazado la idea de que las máquinas pueden crear y hablan de lo que se llama creatividad o creación de la inteligencia artificial o lo que se llama creatividad artificial. Y constantemente, en un ciclo que se repite cada 3 o 4 semanas, cada vez más rápido, los medios de comunicación nos asombran con la última cosa que un algoritmo de inteligencia artificial o un robot ha sido capaz de crear, dice. Las más recientes son producidas por un consorcio, una empresa que se llama OpenAI, Inteligencia Artificial Abierta, que no es tan abierta, en el cual se unieron una serie de empresas para intentar desarrollar la inteligencia artificial que sería buena para el ser humano hace unos años. Una de las cosas que han creado recientemente es un motor que se llama GP3. GP3 tiene una potencia inmensa que es casi imposible de igualar porque tienen una cantidad de ordenadores conectados que nadie hasta ahora ha sido capaz de conectar, excepto la alternativa a OpenAI que está desarrollando Google, y que fundamentalmente, a partir de una serie de inputs que cualquiera puede proponer, inputs lingüísticos, semánticos, a partir de una serie de palabras, es capaz de crear narraciones completas. Narraciones completas que son muy difíciles de distinguir de lo que creería, no digo ya alguien que está en la educación primaria o en la educación secundaria, sino un buen escritor. ¿De acuerdo? Han tenido tanta información de la que han aprendido las máquinas y han desarrollado tanto la potencialidad de esta creación de lenguaje o de esta generación de lenguaje que en muchos casos es muy, muy difícil de distinguir uno de estos textos, y son textos largos ya, cada vez más largos, y van a ir mejorando, de lo que podría crear cualquiera de nosotros. Entonces uno se plantea, bueno, eso ¿cómo afecta a la creatividad humana? ¿Cómo afecta a los seres humanos? ¿Debemos abrazar este tipo de generación de lenguaje
porque el lenguaje se supone que es una de las características fundamentales que nos distinguen, o al menos eso hemos creído hasta hace poco. OpenAI también ha creado DALL-E 2, que es la segunda versión del motor DALL-E, que de la misma manera cualquiera lo puede utilizar. Creo que ahora hay que pagar un poco, pero pagas un poco y puedes participar en el proceso durante bastante tiempo y generar muchas cosas. Uno introduce una serie de palabras, por ejemplo, casa, Bogotá, azul, dinosaurios, y automáticamente DALL-E 2 te crea una obra de arte a partir de esas palabras. Unas obras de arte de una belleza y de un valor estético indudable, de manera muy rápida, automática, y que de nuevo se distinguen en cierto modo de lo que hacen los artistas, pero en otros casos no se distinguen tanto. Y aportan una especie de plus que uno se queda pensando, wow, esto es importante, esto es creación o algo así. Y de nuevo la pregunta que surge es ¿cuál es la relación entre los seres humanos y este tipo de creatividad artificial que se llama? Si el lenguaje lo dominan las máquinas tanto como nosotros y la creación, que creíamos que era algo que salía de un lugar recóndito que estaba por ahí, que los artistas eran capaces, solamente ellos y ellas, de extraer a partir de las obras que hemos conocido de nuestra propia historia, si eso también ahora lo hacen las máquinas, ¿qué nos queda a nosotros? Pensando sobre esto, dije, bueno, los museos igual se van a convertir a partir de ahora en gestores de las obras que cree DALL-E 2, que tendrá una galería completa en el Louvre y otra en el Prado, pronto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por eso me gustaría matizar un par de cuestiones, no para rechazar estas alternativas, porque me parecen muy interesantes y hay que tener en cuenta que este tipo de creatividad no se ha creado a sí misma, la han creado seres humanos, ingenieros fundamentalmente, a partir de lo que han aprendido y lo que han hecho aprender a las máquinas acerca de la creación humana durante toda la historia. Pero creo que hay que hacer algunas matizaciones con las cuales me permito volver al principio de la charla de hoy. La creatividad artificial genera productos, no crea obras, como hemos dicho anteriormente. Y esa distinción es fundamental. Les voy a poner un ejemplo. Las redes sociales y casi todas las plataformas digitales son motores inmensos de generación de vínculos entre personas. La generación de vínculos entre personas es una de las características fundamentales de los seres humanos. Las redes sociales son tan efectivas porque han extraído esa actividad fundamental tan inherente a lo que somos como seres humanos para constantemente generar vínculos a partir de cada uno de los estímulos que nos ofrecen los teléfonos, las aplicaciones, los ordenadores, todas las posibilidades de conexión que tenemos a ese mundo digital. Pero si se van al corazón de todo ello, lo que hacen para mantenernos atentos es generar vínculos entre nosotros a partir de las cosas que nos ofrecen. La creatividad artificial de estas máquinas genera también productos. No crea obras, y esa distinción es fundamental. Ahora veremos por qué. Recuerden cuando antes he comentado que para el artesano la obra es la propia persona. Para la creatividad artificial la obra no es la propia persona. La obra es el producto que va a conducir a la innovación o que se puede convertir en un producto vendible en el sistema económico. Y eso es fundamental. Es decir, la obra tiene entidad por sí misma, tiene vida separada, tiene capacidad de existir en el mundo económico y social, en el cual asignamos valor a determinadas cosas. Y eso no lo hacemos con los seres humanos, o no lo deberíamos hacer. Y esa es la diferencia fundamental entre la creatividad artificial y la creatividad humana. Es el proceso, pero también la concepción del resultado. La obra como persona o el producto como parte de un sistema de economía en el cual atribuimos valor en función de un montón de aspectos diferentes a cosas que vamos a vender y a comprar. Por eso, la distinción fundamental entre creatividad humana y creatividad artificial hay que ponerla en el proceso, pero también en cuál es el valor y el papel del resultado, de la obra frente al producto. Una es creación, otra es generación. Una es obra, la otra es producto. Si eso es así, la ayuda en la creación de artífices en los que debería consistir la gestión cultural tiene que ser una creación de artífices de sí mismos,
no de productos digitales o no digitales. Creadores de la novedad, recuerden el texto de Whitehead, que hay en el reino físico de su cuerpo y de su mundo y de su mente, que diría Damasio. Y claro, la gestión cultural no puede vivir ajena al mundo en que vivimos, al mundo de la novedad y la innovación. Pero creo que en este caso la generatividad artificial hay que integrarla de manera que vuelva al proceso de artesanía, de creación de obras y de artífices de sí mismos, de sujetos, remitirla al mundo físico del cuerpo. No intentar competir con ella, no intentar simplemente admirarse y hacerla pasar por creatividad artificial, sino integrarla en los procesos de creatividad humana, que creo que a partir de ahora deberíamos curar como parte de la gestión cultural. Si esto es así, este esbozo de propuesta acerca de la gestión cultural en la época de la digitalidad tendría estos primeros pasos sobre los cuales creo que deberíamos reflexionar para seguir haciendo de la persona el centro de nuestros esfuerzos, de nuestros objetivos, de nuestro futuro, de ese futuro basado en la novedad y en la creatividad. Y les dejo con lo que creo que es la misión tanto de los educadores como de los gestores culturales y de los creadores. La idea de que nos centremos en que la creatividad en realidad es esto, es un ejercicio de artesanía. La artesanía de crear el espíritu humano, el sujeto humano, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Simplemente para seguir avanzando el proceso de creación del que somos parte. Eso es todo lo que hay en realidad. Gracias. Nos hablabas sobre cómo la obra es la persona y pensándolo a la luz de la teoría de redes y de esos procesos creativos, ¿cómo podría aterrizar esta reflexión en la creación colectiva? ¿Es posible la creación colectiva en el mundo de lo digital? ¿Cómo se relaciona con la teoría de redes esta idea de crear colectivamente? Y también a la luz de los procesos bibliotecarios, ¿es posible hacer una gestión bibliotecaria que cree nuevas comunidades en el mundo de lo digital? Esa sería mi Sí, y respecto a la primera pregunta, yo creo que en realidad casi todo proceso de creación es un proceso de creación colectiva. Nadie surge un día, nace, se levanta por la mañana y crea algo sin haber tenido influencia directa y contacto con otras obras, con otros artistas, con otros contextos naturales y culturales. Quizás los creadores más exitosos, no los mejores, lo que hacen muy bien es ocultar cuáles son esas zonas de influencia, esas relaciones. Pero quizás toda creación es creación colectiva realmente. Yo creo que un poco tenemos que cambiar quizás la dinámica y empezar nuestras actividades con procesos de creación a través de los cuales los públicos y también los estudiantes, en el caso de la educación, lleguen a las obras, digamos, de nuestro patrimonio y las utilicen para crearse y recrearse. Es decir, creo que uno de los errores que hemos cometido, porque no funciona ya, es seguir pensando que los estudiantes tienen que llegar a todos los sitios a partir de las obras que han sido el canon de nuestra tradición. Y eso no funciona porque, dada la cantidad de información a la que están sometidos y la necesidad que tienen de anclarse en procesos propios, en su cuerpo y en su propia creación, que no les damos, lo que realmente necesitan es, bueno, ¿cómo puedo crearme a mí mismo y llegar a esa obra para luego entender quién soy y seguir creando? Yo creo que eso es fundamental. Los procesos de lectura siempre han sido así, lo que pasa es que han sido, y creo que ha sido uno de los errores en el desarrollo histórico del humanismo, han sido procesos que cada vez han sido siempre artesanales, pero siempre han ignorado una parte fundamental de la artesanía. La artesanía siempre se desarrolla en talleres, de manera colectiva. Cualquier forma de artesanía, excepto la artesanía humanística, que en algún momento se empezó a desarrollar de manera individual y aislada. Y los humanistas nos consolamos y nos quedamos satisfechos con la idea de que nos vinculamos a una comunidad universal de creadores anteriores y de lectores que también habían tenido contacto con esas obras. Pero creo que tenemos que reinventar y reacoger y reinterpretar esa tradición del artesanado humanístico para utilizar nuestros espacios, nuestros lugares de comunicación, nuestras redes también digitales,
y hacer de ese humanismo un humanismo realmente artesanal, en grupo, en el que se aprenda de los otros y de las otras, en un proceso constante. Hola, Hola. buenos días. Como que es una discusión muy actual el si las obras que se hacen mediadas por la tecnología son obras humanas o otra cosa. Y incluso hay obras que se han hecho a través de tecnología que se han presentado a premios de artistas y han ganado pues sobre las obras hechas artesanalmente por humanos. Entonces mi pregunta es, ¿debería existir algún límite entre o sea, la cultura debería tener algún límite entre lo que es y no es obra de arte? Cuando influye la tecnología en su concepción de alguna manera? Voy a intentar dividir la pregunta en dos partes. Si el contexto es la cultura, creo que no hay que poner ningún límite a la cultura. Por varias razones. Primero, porque es imposible, y segundo, porque cuando ponemos límites los ponemos para traspasarlos. Y en tercer lugar, porque hasta ahora no hay tecnología que se haya creado a sí misma. Se supone, o una de las predicciones de la inteligencia artificial es que en algún momento podría llegar ahí, y ahí se abre una serie de escenarios filosóficos casi apocalípticos acerca de si una vez que la inteligencia artificial sea completamente inteligente vamos a poder apagarla, porque si es inteligente se habrá dado cuenta ya de que nos vamos a dar cuenta de que es inteligente y va a decir entonces creo que no. Respecto a la obra de arte es una cuestión diferente, porque la obra de arte tiene una dinámica dialéctica hace mucho tiempo y sobre todo a partir del siglo XX, en la cual arte es lo que los artistas consideran arte. Y de nuevo creo que esa forma de arte está participada por artistas, digamos, la que se hace tecnológicamente, y en el momento en que discursivamente ellos y ellas digan que eso es arte, pues lo va a ser. Pero creo que el foco de la discusión debe ser más acerca de, no tanto el producto, que es a lo que nos están llamando la atención constantemente, sino el proceso de formación de creadores, de seres humanos, de sujetos, a partir de las obras que crean, con las que interactúan. Creo que eso es fundamental, desplazar el foco desde el resultado hacia el proceso. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Voy a intentar ser breve y me excuso si tiendo a hilar porque bueno, esto me ha dejado como muchas reflexiones que atraviesan mi experiencia personal, ¿no? Yo me he dedicado a la creación, digamos, de estrategia digital desde museos, desde bibliotecas, y eso me ha interpelado mucho también en mi, digamos, forma ya personal de ver, por ejemplo, las redes sociales y el mundo digital. Por un lado, yo, digamos, he visto que, digamos, entendiendo las redes sociales, y creo que, digamos, es una mirada un poco homogénea, las redes sociales tienden a, digamos, a crear tendencias, a crear pautas en la forma en que deberíamos enunciar o mostrar, digamos, el patrimonio cultural, la gestión de la cultura. Y a veces siento que, digamos, este proceso de artesanía queda desligado de ese proceso en tanto hay una homogeneización y el deber ser también por el algoritmo y demás de cómo se debería presentar la cultura. Y yo también, digamos, en mi forma individual de verlo, pues me he visto interpelada como creativa, sí, como creadora también, porque siento que en este proceso como que se queda de lado lo que tú llamaste en un momento el proceso biológico de, digamos, sentir como ese proceso de creación en el cuerpo propio. No sé hacia dónde voy con la pregunta, pero era como una reflexión que quería hacer sobre, digamos, uno cómo puede entender entonces ese proceso creativo cuando, digamos, hay como unos paradigmas de cómo se debería estructurar el contenido digital, teniendo en cuenta que yo siento que, digamos, en esta homogeneización, digamos, las masas tienden a perder ese yo individual creador, crítico, justamente que atraviesa como esa naturaleza como intrínseca que da valor a lo que uno está mostrando. Es eso. Gracias. Sí, no, muy acertada la reflexión. Creo que la velocidad a la que las redes sociales y fundamentalmente las plataformas digitales que están detrás de las redes sociales, la velocidad a la que generan acontecimientos es
prácticamente inalcanzable para el ser humano seguirlas. Y eso crea una situación emocional y cognitiva en la cual el ser humano no es capaz de hacer lo que tradicionalmente se hacía con la cultura, que es la cultura y la creación te ponen en una situación en la que tú eres actor y espectador a la vez de tu propia vida, y la obra te permite hacer eso. Eso es lo que yo llamo el gran descubrimiento del humanismo, que la lectura y la escritura te permiten participar y observar tu propia vida a la vez. La generación de acontecimientos continua en las redes sociales, en casi todas las plataformas digitales, solo te permiten observar, aunque la gente se crea creadora, te permiten observar tu propia vida. Y una gran parte de los procesos de alienación y de insatisfacción y de problemas de salud mental que hemos visto a partir de la pandemia ha sido por la radicalización de ese proceso, porque no teníamos corporalmente un elemento de contraste que nos permitiera volver a situarnos en esa posición de actuar y de ser espectadores de nuestra propia vida a la vez. Solo éramos espectadores de nuestra propia vida durante todo ese proceso. Entonces, evidentemente, cualquier estrategia digital no puede ignorar ese mundo, porque es difícil, es muy complicado hacerlo, pero a la vez cualquier estrategia, como muy bien saben las propias plataformas digitales, se basa en la elaboración de una serie de elementos de fricción entre el usuario o el participante y aquello con lo que interactúa. Y eso se aplica también a cómo las instituciones y los individuos interactúan con las plataformas digitales. Es decir, la instalación de fricciones que permitan controlar de alguna manera esa relación con las plataformas digitales y las redes es fundamental. Es decir, cuando no estoy en las redes, cuando hago lo contrario que las redes, cuando las ignoro, cuando no tengo que estar conectado digitalmente. No hay que estar conectado digitalmente todo el tiempo. Y no hay que hacer todo lo que aparece en las redes constantemente. Por una cuestión fundamental, porque uno siempre va detrás de ellas, son siempre más rápidas. Es decir, DALL E2 genera cualquier cosa mucho más rápida que un ser humano, y lo va a hacer todavía más rápido y de una manera más efectiva, si quieren. Pero ese no es el ritmo del cuerpo, ni es el ritmo de las conexiones humanas. Se trata de ritmos diferentes. Hay una parte de la metafísica de Whitehead que es muy importante. Él dice que la realidad no se refiere a seres humanos, se refiere a esa realidad que se va creando conforme se conectan acontecimientos, lo que en la filosofía tradicional se llamaban ocasiones actuales. Siguen un doble proceso. Primero se concretizan, es decir, llegan a ser lo que tenían que ser, a devenir, y creo que eso es algo que también desde el punto de vista personal cualquiera puede entender, cómo uno entra en una serie de procesos por los cuales empieza a ser quien tiene que ser, no solo una cosa, sino muchas cosas a lo largo de la vida, en un proceso que más o menos se va haciendo en red. Y la segunda forma de devenir es el cambio. Pero para poder cambiar tienes que haber terminado un proceso de concretización. Si no, lo que estás haciendo es intentando cambiar sin haber terminado. Y eso es muy difícil. Y ese proceso de concretización humana que te permite luego cambiar, o si quieren en términos más modernos, transicionar a otras cosas, a otras ocasiones actuales, a otros acontecimientos, a otras conexiones, eso se genera constantemente a una velocidad de vértigo en las redes. De manera que ahí todo es que se concrete rápido para pasar al siguiente acontecimiento, porque el modelo de negocio de ese tipo de plataformas se basa en eso, en que mucha gente participe de manera constante y que haya eventos generándose de manera continua. Pero ese es un ritmo, y ese no es el ritmo del ser humano. Entonces, uno tiene que poner fricciones, y eso depende de nosotros, hasta cierto punto al menos. Sí. Yo tenía una pregunta acerca de la creatividad artificial, y más que todo con DALL-E. Pues tú dices que genera un producto. ¿Se dan cuenta de que DALL-E es nuestro Dalí? No, tampoco es que sean poetas los que están detrás de esto. Pero sí, bueno. tú dices que generas un producto y que la obra es la persona, pero al final es una persona la que está mediando esa inteligencia artificial. Entonces, si una persona es la que impone una impronta para generar una obra, pues para mí es una obra, no es tanto un producto, porque al fin y al cabo la inteligencia necesita de un humano que decida qué quiere crear. Muy buen argumento. Un par de salvedades. No sé si es el ser humano, el ingeniero, el que media la generación de las obras.
porque los procesos de aprendizaje de máquinas llegan a un momento en los cuales el ingeniero no sabe por qué ocurren, no es capaz de explicarlos. Es uno de los elementos fundamentales de lo que se llama el problema de explicabilidad de la inteligencia artificial. Uno no se sabe por qué llegan a esas conclusiones. Simplemente sabe que van a llegar, pero no cómo. De manera que no se pueden repetir, no se pueden replicar. Pero hay otro elemento muy importante respecto a lo que dices, que es que si la generación de ese tipo de productos sirve para que un creador lo inserte en su proceso de creación, claro que es totalmente válido, porque el producto se convierte en un objeto cultural. Y ese objeto cultural entra en el proceso de creación de sí mismo del artista. En ese caso sí, por eso creo que una de las últimas frases en el programa de gestión cultural que propongo es que hay que integrar la creación artificial, pero hay que integrarla para que forme parte de los procesos de artesanía de sí mismo de los sujetos. No sé si te contesté. Dos cosas. Una, contarles que ayer escuché una cosa que me ayuda a entender un poco esto y fue en una ceremonia de armonización que se hizo con los indígenas en el Museo del Oro. Entonces estamos en este mismo paralelo a este evento. Hay un evento con unos indígenas en el museo sobre el arte indígena y la representación de lo indígena en el arte, y ellos pidieron empezar con un ritual de armonización en el Museo del Oro. Y uno de ellos dijo una cosa que me quedó, me impresionó muchísimo, que dijo: lo importante no es el oro, lo importante son las relaciones que genera el oro. Y es, creo que parte exactamente de lo que estás diciendo y que tiene que ver también con la gestión cultural. Lo importante no es el oro, lo importante es las relaciones que generemos en torno al oro. Eso es primera parte, que solamente para invitarlos, además que están los indígenas todo el día hablando con temas súper interesantes acerca de lo que ellos creen del arte. La otra es, ya en este tema de la creatividad, es la artesanía del espíritu humano. Hay algo de toda esta historia que traes que es fundamentalmente antropocéntrico, ¿cierto? Fundamentalmente, tanto en lo digital como en lo humano, en ambos niveles. ¿Y qué pasa si uno piensa que la creatividad es la artesanía del espíritu natural? Porque la única forma de que se preserve la producción artística digital o humana es si logramos entrar en relación con un conocimiento del mundo natural. Lo humano, este espíritu humano por sí solo está condenado a autodestruirse en el mundo digital o en el mundo de lo humano. Entonces es lo único como, ¿qué pasa con el mundo y la relación, el proceso y la continuidad entre lo humano y su entorno? Porque de ahí es en realidad que depende que sobreviva en un mundo digital o, bueno, humano. Si no sobrevive lo humano, tampoco sobrevive lo digital. Entonces es lo único que me queda como faltando ahí en ese proceso que a la reflexión sobre la humanidad le hace falta en su relación con lo humano, con lo natural. Sí, es completamente acertado. He hecho un par de referencias cuando he mencionado que la creatividad o la creación artificial es una forma de la creación cósmica o al revés, y eso quiere decir la creación no en el proceso de crearse, sino el hecho de que la vida exista. Y ahí es donde entra el tema del cuerpo y el tema de que no somos entes separados. No me refiero solo a relaciones entre seres humanos y objetos culturales, me refiero a las relaciones con lo que está alrededor. Totalmente de acuerdo. La segunda reflexión es una reflexión que no quería complicar más las cosas, acerca de cuáles deberían ser, desde mi punto de vista, las humanidades del antropoceno. Y son las humanidades en las cuales el ser humano no está en el centro, ni siquiera en la periferia. Son unas humanidades sin seres humanos. No quiere decir porque vayan a desaparecer, sino porque no son el punto fundamental de reflexión. Y ser capaces de pensar eso creo que nos va a costar un poquito de trabajo, porque el humanismo renacentista surgió a partir de, no creo exactamente a partir de que descubrieran que el ser humano era el centro del universo, esa es una historia contada posteriormente, pero evidentemente sí hacia los procesos de civilización y humanización de los seres humanos. Entonces eso se ha quedado ahí, sin que haya vuelto al lugar que tenía que ocupar
El reto es cuáles van a ser esas humanidades sin seres humanos en el antropoceno. Carla, yo creo que me dejo cantidades de cosas que tengo que seguir conectando durante los próximos días, y lo que tengo es más una reflexión. No sabría formular una pregunta a partir de eso, pero me quedé pensando, hablando del sentir, hablando del cuerpo, de la importancia del cuerpo en la obra, y hablando de la artesanía. Todo eso está muy relacionado con el factor tiempo y con el factor espacio. Y me parece que es algo que nosotros como gestores culturales, es algo en lo que tenemos que pensar más hoy en día que nunca. Porque este mundo digital, la sensación que uno tiene es que aplana un poco ambos elementos, el tiempo y el espacio. Y creo que a raíz de la pandemia y todo lo que ahí sucedió, nos estamos preguntando continuamente la importancia y el valor que tiene el volver a encontrarse, la materialidad, el espacio físico, por una parte, pero por la otra, que es a mí quizás lo que más me preocupa, el tiempo de desarrollar de lo que se habla del proceso. Entonces, no sé formular una pregunta a partir de esta reflexión, pero sí es algo que me suscita mucho toda esta charla, la importancia de pensar como parte de nuestra labor de gestión cultural en los tiempos humanos, sí, y no en los tiempos de las máquinas, que son otros. Sí, dos reflexiones, una conectada con lo que ha mencionado Ángela, cuáles son los tiempos de la naturaleza y de nuestra conexión con la naturaleza, teniendo en cuenta que somos cuerpo. Y la otra es una referencia que hace Richard Sennett a este tema. En el libro sobre la artesanía habla de este asunto varias veces. Y una, a ver si me acuerdo de las dos, una, por ejemplo, él dice, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien empieza a aprender a tocar el piano? Un músico. Pasa por una serie de fases y la mayoría de la gente se queda en alguna de ellas porque es ese proceso físico de repetición hasta que el profesor le dice, bueno, tienes que interpretar, repetir estas notas una y otra vez. Y el cuerpo y la mente tardan un periodo largo en llegar a ser capaces de hacerse con el piano, de llegar a ser el piano, que es la fase final del proceso de artesanía desde una perspectiva budista, si queremos, que es uno se convierte en la obra se convierte en uno. Eso es algo de lo que también habla Murakami. Pero él dice, una vez que se pasa esa fase, lo más importante es que cuando dominas la técnica, cuando empiezas a ser maestro en algo, no es porque seas el mejor técnicamente, es porque has pasado la fase en la cual, después de pasarla, te empiezan a surgir preguntas. Y se requiere pasar por todos esos procesos para que llegues a hacerte las preguntas necesarias para mejorar el propio tipo de artesanía que haces, la actividad, y mejorarte a ti mismo, digamos, en ese proceso. Tienes que llegar ahí para ser capaz de darte cuenta de que si no llegas ahí no vas a poder responder a esas preguntas que en algunos casos son muy filosóficas y que uno no cree que se las plantea alguien que está dando martillazos a una pieza de metal en su taller. La otra cosa que él dice es, en cualquier proceso de artesanía, el artesano establece una relación muy específica con su propia actividad y esa relación acaba produciendo un ritmo. Y eso es la clave de la artesanía, de cualquier tipo de artesanía. El ritmo que el artesano aprende, que es el ritmo de esa actividad y de su relación en cuanto artesano, en cuanto alguien que está haciendo una práctica con esa actividad. La idea del ritmo es fundamental. Enlazado con la idea de cuando te empiezas a hacer preguntas, porque él dice, cuando empiezas a manejar la técnica, te empiezan a surgir esas preguntas, y esas preguntas acaban provocando una serie de cambios también en ti mismo, y eso genera un ritmo específico, muy determinado, que depende de cada tipo de actividad, de cada tipo de práctica. Creo que eso es muy importante también, averiguar cuál es el ritmo nuestro, cuál es nuestro ritmo. Sí, usted al final dice, ahorita en la charla, que tenemos que crear a partir del patrimonio de lo que ya hay, pero no me queda claro qué quiere... De lo que hay, de la realidad. Sí, ¿qué quiere decir eso? Como crear digamos en clase he escuchado mucho como que nos dicen crear desde el archivo. ¿Qué quiere decir crear desde eso? Quiere decir dos cosas. No es tanto el patrimonio es una de las cosas que están y que hay que crear a partir de ellas. Uno se mete en el patrimonio, se mete en obras que ya existieron y se plantea, bueno, ¿qué es lo que estaba intentando hacer el creador con esto? Porque antes de que eso fuera patrimonio, eso fue el producto de un creador, que estaba haciendo algo nuevo
para él o para ella misma, para su contexto. Pero el otro lugar donde tienes que mirar es dentro de ti misma. Lo que hay es lo que está dentro de ti mismo. Y ese dentro de ti mismo, ese sujeto siempre es diferente, si miras con suficiente atención durante suficiente tiempo. Es decir, todo lo que vayas a encontrar fuera, que crees que es nuevo, que se te ofrece como innovación o como producto, está ya dentro de ti. La creación es aprender a mirar dentro de ti misma. No sé si te convencí. ¿Sí? Mírate, mírate. Bueno, para mí la experiencia artística está compuesta por dos partes, ¿no? Por una parte, como decías, las personas que a través de una motivación producen una obra, pero también las personas y obviamente también las personas que al apreciar sienten algo y le dan forma a esa experiencia artística. Digamos que en el caso de los productos digitales, para mí esa experiencia no se afecta en el sentido de que también las personas tenemos la oportunidad de apreciar y de sentir algo y de conformar esta experiencia artística, pero en cambio sí veo que hay ciertos estímulos que afectan esa experiencia, como por ejemplo la demanda de obras artísticas, entre comillas obras, la demanda que tenemos que hace que se afecten las motivaciones de las personas que producen esas obras, pero también, como tú decías, el arte es lo que los artistas dicen que es, y también como ese proceso de mediación está afectando esa experiencia y la forma como apreciamos las personas el arte. Y en el caso de la gestión cultural, ahí va la pregunta, es ¿cuáles crees que son esos límites tanto de la mediación como de la demanda, como de los estímulos a la producción artística? Porque, digamos, siento que esa experiencia se ve afectada porque todos esos estímulos deberían ser como las rueditas de una bicicleta, ¿no? Que deben tener un fin para que esa experiencia pueda ser más satisfactoria de relacionarnos con una obra de arte. La pregunta, ¿cuál crees que son los límites de todo ese proceso de estímulos de mediación? Yo no me gusta hablar tanto de límites porque, como dije antes, uno pone límites para que otro se los salte. Entonces me gusta más hablar de que toda innovación digital o toda transformación digital conlleva un proceso de responsabilidad digital también. Y como gestores culturales y como enseñantes, creo que tenemos que saber lo que está ahí fuera, lo que funciona, porque eso afecta de manera radical el comportamiento de nuestros públicos. Y nos hemos encontrado ya varias veces que las cosas cambian tan rápido ahí fuera que cuando nos damos cuenta los públicos que vienen no eran los públicos que creíamos que venían porque se comportan de otra manera. Entonces creo que uno tiene la responsabilidad de saber lo que hay ahí fuera. Ahora, creo de nuevo que la cuestión más que de límites es de ritmos. ¿Cuál es el ritmo de la institución pública? Que normalmente son las que gestionan la cultura, al menos la cultura en nuestras comunidades políticas. Creo que eso es lo más difícil de encontrar. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cómo se cambia? Y cómo se crea un ritmo que integre a las personas en esos procesos de creación. Muchas gracias, Juan Luis, y muchas gracias a ustedes por su participación. Los invitamos ahora a asistir al conversatorio Conversaciones Improbables, divulgación de la ciencia en museos y bibliotecas, que se llevará a cabo a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Virgilio Barco en el aula múltiple. Participan Diana Ramírez de la Sala Labco de Bibliored, Nelson Ravero de Ciencia Ciudadana desde lo Comunitario, Zuli Zavala, profesional de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, y Elisa Chaparro de Science Lab. Modera Cristina Ruiz. También los invitamos a que mañana nos acompañen en la conferencia Diálogos sobre la historia de las bibliotecas virtuales y digitales en Colombia, que se lleva a cabo aquí en el auditorio de audiovisuales de la Biblioteca Luis Ángel Arango a partir de las 9 de la mañana, y en el que participan Jorge Orlando Melo, historiador y director de la Red de Bibliotecas del Banco de la República entre 1994 y 2005, Catalina Holguín, literata y editora digital de la Biblioteca Nacional 2008-2013, Juan Pablo Angarita Bernal, coordinador de la Biblioteca Virtual del Banco de la República, y Andrea Victorino, líder de la cultura digital e innovación de Biblored. Los esperamos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.